La historia guarda muchos secretos que aún no hemos descubierto. Bajo líneas de tiempo familiares y narrativas cuidadosamente ensambladas yacen pistas dispersas. Monumentos olvidados cuyos constructores no dejaron nombres. Ruinas antiguas escondidas bajo océanos que se levantaron silenciosamente hace miles de años. Y lenguajes extraños grabados en piedra que aún esperan hablar de nuevo. Nuestra historia dice que la civilización comenzó hace apenas 6,000 años, pero los descubrimientos en todo el mundo desafían esa simple verdad. En lugares como Göbekli Tepe, construido mucho antes de las primeras ciudades, o en el monte Padang en Indonesia, cuyos orígenes siguen siendo intensamente debatidos, vislumbramos evidencia de que, quizás la primera gran era de la humanidad no fue nuestra en absoluto. Pero este no es un video de conspiración. Es una exploración de la historia misma. Así que ponte cómodo, toma un refrigerio y siéntete libre de simplemente escuchar. Ya sea que estés trabajando, relajándote o simplemente tengas esto de fondo, te guiaré a través de cada detalle. Porque el verdadero misterio no radica en teorías marginales, está oculto en cuanto realmente desconocemos sobre quienes caminaron por la Tierra antes que nosotros. Para entender por qué las preguntas sobre civilizaciones antiguas son importantes, primero necesitamos explorar brevemente la línea de tiempo que hemos aceptado como nuestra historia. Los humanos modernos, personas como tú y yo, han existido durante aproximadamente 300,000 años. Durante la mayor parte de ese enorme periodo, nuestros antepasados vivieron como nómadas, moviéndose de un lugar a otro en pequeños grupos, cazando animales y recolectando plantas. Sus vidas diarias giraban en torno a la simple supervivencia. No había asentamientos permanentes, ni escritura, ni grandes monumentos. Solo el ritmo tranquilo y constante de la vida, con pocas huellas dejadas para contar su historia. Pero hace unos 12,000 años, algo significativo comenzó a cambiar. A medida que la última glaciación terminó lentamente, los climas del mundo se volvieron más estables y cálidos. Por primera vez, las personas comenzaron a sembrar cultivos y domesticar animales, marcando un gran cambio del nomadismo hacia la vida sedentaria. Este cambio, conocido como la Revolución Neolítica, permitió la formación de asentamientos permanentes, el crecimiento de poblaciones y la estructuración de sociedades. Eventualmente, esto allanó el camino para lo que consideramos las primeras civilizaciones verdaderas. Las ciudades más antiguas conocidas aparecieron hace unos 6.000 años en lugares como Uruk en Mesopotamia o Jericó en el Levante. Estas primeras ciudades representaron un avance importante, reuniendo a las personas en comunidades más grandes, organizando redes comerciales, estableciendo gobiernos y creando estructuras impresionantes, templos, murallas defensivas y arquitectura monumental. Poco después, se desarrolló la escritura, permitiendo a los humanos registrar eventos, leyes y historias, comenzando oficialmente el capítulo de lo que llamamos historia registrada. Sin embargo, cuando retrocedemos y observamos el panorama general, nuestra civilización parece muy joven. De aproximadamente 300,000 años de existencia humana moderna, solo los últimos 6,000 años, aproximadamente el 2%, representan todo lo que normalmente asociamos con la civilización. Casi todo el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, preservado en grabados, tablillas de arcilla, pergaminos antiguos y textos históricos, proviene de este periodo reciente increíblemente breve. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Qué pasó con todos esos miles y miles de años antes de que comenzáramos a escribir nuestra historia? ¿Podría haber habido capítulos anteriores que aún no hemos descubierto? Esta vasta brecha en nuestra comprensión histórica deja la puerta abierta a posibilidades fascinantes. La arqueología depende totalmente de lo que logra sobrevivir durante miles de años. Pero la preservación es complicada. Los materiales orgánicos se descomponen rápidamente. Las ciudades construidas cerca de las costas ahora yacen bajo mares en ascenso. Y desastres naturales como erupciones volcánicas, terremotos y cambios climáticos han remodelado repetidamente la superficie de nuestro planeta.
Debido a esto, innumerables pistas sobre sociedades antiguas podrían haber desaparecido simplemente. Hoy en día, seguimos encontrando evidencia de estructuras y artefactos que parecen más antiguos, más complejos y más difíciles de explicar de lo que sugiere nuestra línea de tiempo estándar. Sitios como Göbekli Tepe en Turquía, que datan de hace más de 11,000 años, o lugares controvertidos como el Monte Padang en Indonesia plantean preguntas importantes. Si estos sitios fueron construidos miles de años antes de la línea de tiempo aceptada para la civilización asentada, ¿quién los creó? ¿Cómo lograron tales hazañas impresionantes? ¿Y qué los inspiró? Nada de esto sugiere conspiraciones ocultas o mundos perdidos ficticios. En cambio, reconoce suavemente una verdad simple: la historia humana podría ser mucho más profunda y rica de lo que hemos entendido hasta ahora. Incluso los arqueólogos admiten abiertamente que hemos descubierto solo una fracción de nuestro pasado lejano. Quizás nuestra línea de tiempo no esté necesariamente equivocada, solo incompleta. Quizás, escondidas dentro de esos enormes periodos de tiempo inexplorado, haya civilizaciones y culturas cuyas huellas apenas estamos empezando a notar. ¿Podría aún estar evolucionando nuestra comprensión de los orígenes de la civilización? Ese es precisamente el viaje en el que estamos a punto de embarcarnos. Explorando descubrimientos arqueológicos que sugieren silenciosamente una historia de la humanidad más fascinante y misteriosa de lo que habíamos imaginado. Aunque la línea de tiempo que típicamente usamos para la civilización humana es clara y generalmente aceptada, ciertos hallazgos arqueológicos desafían discretamente esta historia. Quizás ningún lugar ha despertado más curiosidad que un grupo de sitios antiguos descubiertos en el sureste de Turquía, siendo Göbekli Tepe el más famoso de ellos. Cercanos, lugares menos conocidos como Karaepe, Nealachuri, Amzantepe y Saferte también cuentan historias fascinantes, impulsándonos suavemente a reconsiderar lo que sabemos sobre nuestros primeros ancestros. Göbekli Tepe fue notado por primera vez por investigadores de la Universidad de Estambul en los años 60, pero su verdadera importancia no se reconoció hasta 1994. Cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó a excavar allí. A primera vista, el sitio parecía ser solo una colina ordinaria, pero bajo capas de tierra, el equipo de Schmidt descubrió algo notable: enormes pilares de piedra en forma de T organizados en círculos. Algunos de estos pilares superaban los 5 metros de altura y pesaban varias toneladas cada uno. Cuando se realizaron pruebas, el sitio se fechó en casi 12.000 años, mucho antes de que existieran la agricultura o las ciudades permanentes. Esto significaba que Göbekli Tepe fue creado por cazadores o recolectores, personas que pensábamos que no habrían tenido el tiempo ni la organización para proyectos de tal magnitud. Lo que hace que Göbekli Tepe sea realmente fascinante no es solo su antigüedad, sino los hermosos grabados en estos enormes pilares. Animales como buitres, serpientes y zorros, junto con formas abstractas e incluso figuras humanoides misteriosas, decoran las piedras. Hoy en día, nadie sabe con certeza qué significaban estos símbolos para sus creadores. Algunos arqueólogos creen que podrían representar ideas espirituales o religiosas o incluso historias del cielo nocturno. Muchos de estos círculos de piedra están dispuestos en patrones precisos que parecen alinearse con eventos astronómicos, lo que sugiere un conocimiento sofisticado del mundo natural. Pero quizás la parte más misteriosa de Göbekli Tepe es que fue enterrado intencionalmente hace unos 10,000 años. Cubrir todo el sitio debió requerir un esfuerzo enorme. Sin embargo, no sabemos por qué lo hicieron. ¿Fue un acto simbólico, el fin de una era o un intento de proteger el sitio por alguna razón desconocida? Nadie lo sabe realmente. Recientemente, otro sitio cercano, Kaan Tepe, también ha comenzado a captar atención. A solo unos 46 kilómetros de distancia, este sitio comparte muchas similitudes con Göbekli Tepe. Allí, los investigadores también han descubierto pilares en forma de T, caras grabadas y cámaras cuidadosamente construidas, lo que sugiere que Kaan Tepe pertenece a la misma tradición cultural. Junto con Göbekli Tepe y varios sitios más pequeños como Neville,
Amzantepe y Sefertepe forman un grupo conocido localmente como Techtempeyar o Colinas de Piedra. Las excavaciones en Neville Lachuri durante los años 80 y 90 revelaron estructuras muy similares a Göbekli Tepe antes de que el sitio fuera sumergido por una presa cercana. Amzantepe y Sefertepe, aunque más pequeños, muestran que Göbekli Tepe no era un proyecto aislado, sino parte de algo más grande, una red de sitios repartidos en una amplia región. Estos descubrimientos desafían la creencia común de que los cazadores-recolectores carecían de los recursos y la organización para proyectos importantes. Sin embargo, el tamaño y la complejidad de estos sitios demuestran lo contrario. ¿Cómo pudieron estos primeros grupos unirse, organizar el trabajo y construir monumentos tan enormes antes de que existiera la vida sedentaria o la agricultura? Los arqueólogos aún están explorando estas preguntas. Algunos creen que lugares como Göbekli Tepe podrían haber reunido a cazadores o recolectores para rituales y celebraciones, creando vínculos sociales más fuertes y fomentando comunidades más permanentes. Tal vez las reuniones en estos sitios eventualmente inspiraron a los primeros humanos a comenzar a cultivar. El propio Klaus Schmidt sugirió que proyectos comunitarios como estos podrían haber llevado a las personas hacia la agricultura, en lugar de que la agricultura condujera a la construcción de monumentos. Otros investigadores son más cautelosos y nos recuerdan lo poco que realmente sabemos. Por ejemplo, por qué la construcción se detuvo repentinamente en Göbekli Tepe y por qué fue enterrado cuidadosamente. ¿Qué motivó un esfuerzo tan grande? ¿Y por qué no hemos encontrado evidencia más clara de culturas similares en otros lugares? Una teoría popular entre los académicos es que estos monumentos fueron construidos como lugares para reunirse en rituales o ceremonias. Estas reuniones regulares podrían haber creado comunidades más fuertes y allanado el camino para sociedades más complejas. Otra teoría sugiere que estas estructuras fueron una respuesta a los dramáticos cambios climáticos que ocurrían al final de la era Glacial, reuniendo a las personas para enfrentar nuevos desafíos. El punto clave aquí no es que estos misterios impliquen algo sobrenatural u oculto, sino simplemente que cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de cuánto de la historia aún no comprendemos completamente. Göbekli Tepe y sus sitios vecinos no reescriben la historia de manera dramática. Más bien, nos recuerdan suavemente cuán incompleto podría ser nuestro conocimiento actual. Al final, sitios como Göbekli Tepe, Ka'antepe, Neville, Amzantepe y Sefertepe son importantes precisamente porque abren puertas a nuevas preguntas. Ofrecen misterios tangibles y genuinos respaldados por investigaciones arqueológicas reales. Estos sitios nos invitan a reflexionar sobre nuestro pasado de maneras que van más allá de respuestas fáciles o narrativas familiares. Nos recuerdan de manera tranquila y cómoda que muchos capítulos de la historia humana aún esperan ser explorados, comprendidos y compartidos. Göbekli Tepe y sus sitios circundantes no son los únicos lugares antiguos que desconciertan a los arqueólogos. A miles de kilómetros, en Indonesia, se encuentra otra ubicación misteriosa conocida como Gunung Padang, a menudo llamada simplemente Monte Padang. Escondido en las densas selvas de Java Occidental, este sitio notable se ha convertido en uno de los misterios arqueológicos más debatidos e intrigantes. El Monte Padang inicialmente apareció como una colina cubierta de bloques de piedra dispersos. Conocido localmente y visitado ocasionalmente, no fue estudiado en profundidad hasta décadas recientes. Sin embargo, cuando los científicos y arqueólogos lo examinaron más de cerca, rápidamente se dieron cuenta de que había algo inusual bajo su superficie. A primera vista, las características visibles incluyen una serie de terrazas construidas con columnas de piedra volcánica, dando al sitio una apariencia escalonada clara. Los estudios iniciales situaban estas estructuras en aproximadamente 2,50 a 3,500 años de antigüedad, alineándose cómodamente con otros sitios megalíticos conocidos en Indonesia.
pero estudios geofísicos más detallados realizados en la última década revelaron algo inesperado. El radar de penetración terrestre, la tomografía sísmica y los escaneos de resistividad eléctrica mostraron que lo que parecía una colina natural estaba, en realidad, estratificado, construido en múltiples etapas con características estructurales distintas ocultas profundamente bajo la superficie. Los investigadores identificaron varias cámaras grandes, terrazas y muros de piedra cuidadosamente dispuestos, lo que sugiere que el monte Padang podría no ser una formación natural en absoluto, sino un monumento deliberadamente construido de proporciones enormes. La pregunta entonces se convirtió en ¿qué tan antiguo es realmente el monte Padang? La datación por radiocarbono comenzó a producir resultados sorprendentemente variados. Mientras que las capas superficiales claramente databan de hace unos 3,000 años, las capas más profundas arrojaban fechas mucho más antiguas, algunas de hasta 8,000 a 10,000 años. Más controvertidamente, ciertas muestras tomadas de profundidades sugirieron una edad asombrosa de hasta 20,000 años o más. Si esto fuera correcto, esto convertiría al monte Padang en una de las estructuras monumentales más antiguas descubiertas en cualquier lugar del mundo. Mucho más antigua que las pirámides de Egipto o Stonehenge. Esta controversia de antigüedad desencadenó debates acalorados en la comunidad arqueológica. Muchos arqueólogos tradicionales señalaron posibles problemas en los métodos de datación, particularmente con muestras profundas, posiblemente contaminadas por carbono natural en lugar de materiales claramente hechos por humanos. Los críticos argumentaron que tales fechas extremadamente antiguas necesitaban una validación más rigurosa antes de ser aceptadas como genuinas. Por otro lado, los defensores argumentaron que la extensa evidencia geofísica, la complejidad estructural y las múltiples capas respaldaban fuertemente la idea de que el monte Padang era, de hecho, mucho más antiguo de lo que se había imaginado. El debate alcanzó su punto máximo en 2023 cuando un grupo de investigadores publicó un artículo científico ampliamente discutido, afirmando evidencia concluyente de que el monte Padang era realmente la estructura tipo pirámide más antigua del mundo, con una antigüedad potencial de más de 20,000 años. Este hallazgo capturó los titulares internacionales y provocó un considerable entusiasmo y controversia. Sin embargo, apenas un año después, en 2024, el artículo fue formalmente retractado debido a preguntas planteadas por los revisores sobre su metodología y la interpretación de los datos, particularmente en relación con la precisión y fiabilidad de las fechas de radiocarbono obtenidas del suelo y los sedimentos, en lugar de artefactos claramente asociados. La retractación de 2024 no significó que el monte Padang perdiera su importancia o atractivo. Lejos de eso. En cambio, subrayó cuán complejo y delicado es realmente el proceso científico relacionado con la datación y la interpretación de sitios antiguos. La retractación también enfatizó que aún hay mucho que no entendemos completamente sobre el sitio. A pesar de los desacuerdos, todos los investigadores involucrados coinciden en que el monte Padang merece un estudio cuidadoso adicional. Una mejor recopilación de datos y análisis rigurosos adicionales. Hoy en día, el misterio que rodea al monte Padang sigue muy vivo. La clara complejidad estructural del sitio, su construcción en capas y las intrigantes cámaras subterráneas son hechos indiscutibles. Sin embargo, quién lo construyó exactamente, por qué lo hicieron y cuándo se construyó permanecen como preguntas sin respuesta. Algunos investigadores indonesios sugieren que el monte Padang fue un sitio espiritual o ceremonial significativo, posiblemente creado por una cultura antigua previamente desconocida. Otros especulan que podría haber servido como un temprano observatorio astronómico o lugar de reunión para rituales. Pero estas ideas siguen siendo especulativas sin evidencia más concreta. El mayor enigma, sin embargo, es la enorme brecha en las posibles fechas. Si el monte Padang realmente data de hace unos 20,000 años, esto requeriría que reconsideremos drásticamente lo que las primeras comunidades humanas podían lograr. Si, en cambio, fue construido hace unos 3,000 a 5,000 años, el misterio sería menos profundo pero aún significativo.
ubicándolo cómodamente dentro de las líneas de tiempo conocidas de las civilizaciones del sudeste asiático, dejando muchas preguntas sin responder sobre la sofisticación y la escala de la construcción. En cualquier caso, lo fascinante del Monte Padang es precisamente esta incertidumbre. Destaca lo poco que realmente entendemos sobre nuestro pasado remoto. La arqueología se basa en interpretaciones cuidadosas de los fragmentos que sobreviven durante miles de años. En lugares como el Monte Padang, estos fragmentos desafían y emocionan a los investigadores, obligándolos a replantear viejas suposiciones y mantenerse abiertos a posibilidades sorprendentes. Hasta ahora, nadie sabe con certeza cuándo exactamente cómo se construyó el Monte Padang. Lo que sí sabemos es que, bajo las laderas verdes y las piedras dispersas, yace un monumento cuidadosamente diseñado, que guarda silenciosamente pistas de un capítulo de la historia humana que apenas hemos comenzado a reconocer. Es un poderoso recordatorio de que la historia, incluso cuando se estudia rigurosamente, a menudo deja espacio para el misterio y que algunas de nuestras preguntas más intrigantes todavía esperan pacientemente respuestas ocultas bajo capas de tierra y tiempo. El Monte Padang no está solo en presentar misterios que desafían la narrativa estándar de la historia humana. Mientras hemos visto sitios antiguos desconcertantes en tierra, algunas de nuestras pistas más convincentes podrían encontrarse bajo la superficie del océano. Hoy en día, innumerables ruinas sumergidas repartidas por todo el mundo sugieren silenciosamente civilizaciones enteras que desaparecieron bajo el aumento del nivel del mar hace miles de años. Tras el final de la última era Glacial, hace aproximadamente 12,000 años, las temperaturas globales aumentaron gradualmente, derritiendo enormes capas de hielo que cubrían gran parte del hemisferio norte. Este derretimiento provocó un aumento dramático del nivel del mar, de unos 120 metros o casi 400 pies durante los siguientes varios miles de años. Las costas que una vez estuvieron habitadas por los primeros humanos quedaron sumergidas, borrando innumerables asentamientos y remodelando permanentemente nuestro mapa mundial. Si consideramos que incluso hoy, muchas de nuestras ciudades más grandes se encuentran a lo largo de las costas, es lógico pensar que los antiguos construyeron sus propias comunidades cerca del agua. La diferencia es que sus costas ahora están ocultas bajo las olas, lo que hace que sea increíblemente difícil estudiarlas o incluso localizarlas. A pesar de estos desafíos, los arqueólogos han descubierto varios sitios sumergidos notables en todo el mundo. Un ejemplo bien conocido es Dwarka, frente a la costa de India. Los antiguos textos sánscritos describen Dwarka como una ciudad legendaria construida por el señor Krishna, pero muchos investigadores inicialmente lo consideraban mitológico hasta que los buzos que exploraban las aguas cerca del Dwarka moderno descubrieron extensas ruinas sumergidas. Las excavaciones revelaron signos claros de una ciudad próspera, incluyendo muros de piedra cuidadosamente construidos, calles y varios artefactos. Algunas de estas estructuras datan de al menos 7,000 años, lo que convierte a Dwarka en una pista fascinante sobre civilizaciones que florecieron a lo largo de costas ahora sumergidas. Otro sitio notable es Atletiem, frente a la costa de Israel, descubierto en la década de 1980 por arqueólogos submarinos. Atletiem proporciona evidencia clara de un gran poblado neolítico que prosperó hace casi 9,000 años. Los investigadores han encontrado casas de piedra, hogares, pozos e incluso entierros preservados. Sorprendentemente, Atletiem también reveló los casos más antiguos conocidos de tuberculosis humana, ofreciendo perspectivas únicas sobre enfermedades antiguas. La excelente preservación del sitio, debido a un inundamiento gradual y capas protectoras de sedimento, ofrece una rara ventana a la vida costera prehistórica antes de que el aumento del nivel del mar sumergiera completamente la aldea. Esta incertidumbre no implica nada místico o sobrenatural. Más bien, destaca las lagunas en nuestro conocimiento y nos recuerda lo poco que realmente comprendemos sobre las técnicas de construcción antiguas. Estos sitios no son evidencia de civilizaciones perdidas con tecnología superior a la nuestra,
pero sí sugieren sociedades mucho más sofisticadas e innovadoras de lo que podríamos haber imaginado anteriormente. Hoy, los arqueólogos continúan estudiando estas maravillas megalíticas utilizando herramientas científicas modernas como escaneo láser, mapeo con drones y análisis geológico avanzado para obtener nuevas perspectivas. Cada descubrimiento nos acerca a la comprensión, pero también refuerza la complejidad del rompecabezas. El mundo antiguo es mucho más rico, diverso y misterioso que las narrativas simplificadas que a menudo asumimos. Al explorar estos enigmas megalíticos, aprendemos algo crucial. La historia no es siempre una marcha lineal de lo simple a lo complejo, de lo primitivo a lo avanzado. En cambio, está llena de momentos notables de innovación, creatividad y misterio, momentos que desafían silenciosamente nuestras expectativas y suposiciones. Las enormes piedras de Baalbek, los bloques perfectamente encajados de Sakayan y los complejos grabados de Pumapunku nos recuerdan acercarnos a nuestro pasado con humildad y apertura. Nuestra historia aún se está desarrollando y muchos capítulos permanecen inconclusos. Por lo tanto, al considerar estas maravillas de la ingeniería antigua, quizás la verdadera lección no sea solo lo poco que entendemos sobre quienes nos precedieron, sino cuánto nos queda por descubrir, esperando pacientemente en las silenciosas estructuras y misterios del pasado lejano. Sitios como Baalbek, Sakayan y Pumapunku nos recuerdan que las civilizaciones antiguas lograron hazañas que apenas podemos explicar. Pero al explorar estas increíbles estructuras, es importante reconocer cuán frágil es realmente nuestra comprensión de la historia. El pasado que reconstruimos depende completamente de lo que ha sobrevivido con el tiempo. Y, desafortunadamente, gran parte de lo que alguna vez existió ha desaparecido, dejando solo silencio. Es fácil imaginar la historia como algo cuidadosamente preservado. Libros en un estante, artefactos tras el vidrio de un museo. Pero la realidad es que la preservación es la excepción más que la regla. La mayoría de lo que los humanos antiguos construyeron, crearon y usaron ha desaparecido hace mucho tiempo, reclamado por la naturaleza y el implacable paso del tiempo. Los materiales orgánicos, madera, textiles y cuero se descomponen rápidamente, a menudo desapareciendo por completo en décadas o siglos. Incluso las herramientas de metal eventualmente se oxidan y se desmoronan. Considera cuánto de nuestra vida cotidiana sobreviviría 10,000 años en el futuro. Plástico, metal e incluso vidrio eventualmente se degradan o se convierten en fragmentos indistinguibles en la Tierra. Los futuros arqueólogos podrían encontrar rastros de cimientos de concreto o quizás restos de enormes estructuras de acero. Pero gran parte de la complejidad y riqueza de nuestra civilización simplemente se perdería, erosionada silenciosamente por el tiempo. Las fuerzas de la naturaleza también juegan un papel importante. La tectónica de placas, los terremotos, las erupciones volcánicas y los cambios climáticos remodelan continuamente la superficie del planeta. Ciudades enteras construidas cerca de la costa han sido sumergidas por el aumento del nivel del mar, sus estructuras descompuestas silenciosamente por olas y corrientes. En áreas con intensa actividad geológica, regiones enteras pueden hundirse, elevarse o quedar enterradas bajo ceniza volcánica o capas de sedimento, borrando efectivamente cualquier rastro de ocupación humana. Los mitos de inundaciones presentes en innumerables culturas alrededor del mundo a menudo reflejan estas verdaderas catástrofes ambientales. Historias como la de la Atlántida, el gran diluvio descrito en las epopeyas mesopotámicas o los relatos de inundaciones entre pueblos indígenas podrían reflejar recuerdos genuinos de aumentos catastróficos del nivel del mar. Desastres naturales que aniquilaron comunidades enteras. Aunque los detalles de estos mitos son difíciles de confirmar, la realidad subyacente es clara. Nuestro planeta ha presenciado innumerables eventos ambientales que alteraron drásticamente a las sociedades humanas, a menudo sin dejar evidencia arqueológica clara.
Esta es precisamente la razón por la que la arqueología es un campo marcado por la incertidumbre y las lagunas. Aunque hemos descubierto sitios notables, debemos recordar que son fragmentos, raras excepciones preservadas por circunstancias afortunadas. La gran mayoría de la vida humana antigua ha desaparecido silenciosamente, dejando solo débiles rastros o un completo silencio. Nuestra imagen del pasado se construye a partir de piezas dispersas de evidencia, dejando muchos espacios en blanco donde debemos reconocer nuestra propia falta de conocimiento. Imagina tratar de reconstruir un rompecabezas con solo unas pocas piezas sin haber visto nunca la imagen completa en la caja. Podrías tener una idea de la imagen general, pero innumerables detalles permanecerían ausentes. La arqueología enfrenta exactamente este desafío. Hemos encontrado pistas increíbles como Göbekli Tepe, el Monte Padán y ciudades sumergidas. Pero por cada sitio que descubrimos, miles pueden permanecer ocultos o perdidos para siempre. Quizás el mayor misterio de todos no sea ningún sitio o artefacto individual, sino cuanto nunca llegaremos a conocer verdaderamente. Esto, sin embargo, no es motivo de desesperación. Es un recordatorio amable de que la historia, tal como la entendemos, siempre es incompleta e evoluciona. Cada nuevo descubrimiento añade otra pieza a nuestro rompecabezas incompleto. Cada misterio antiguo nos invita a maravillarnos, explorar y cuestionar. El silencio en el registro no solo oculta el pasado, nos recuerda cuán frágiles, valiosos y extraordinarios son realmente los fragmentos de historia que poseemos. Y tal vez, dentro de ese silencio, encontremos la inspiración silenciosa para seguir buscando, descubriendo y reconstruyendo la fascinante historia de la humanidad. Los vacíos silenciosos en nuestro registro arqueológico no son simplemente espacios vacíos. Son recordatorios suaves de que la historia a menudo está moldeada por cambios repentinos y dramáticos. Mientras gran parte del pasado desaparece silenciosamente, ciertos momentos destacan en la memoria cultural, preservados a través de historias transmitidas de generación en generación. A lo largo de la historia humana, leyendas y mitos de culturas de todo el mundo hablan de inundaciones masivas, cataclismos de fuego y mundos perdidos. Historias que pueden llevar fragmentos de eventos históricos genuinos. Consideremos, por ejemplo, la historia de la Atlántida, una legendaria civilización isleña descrita por Platón que supuestamente desapareció bajo las olas en un solo día y noche. Aunque la mayoría de los estudiosos coinciden en que la Atlántida probablemente era alegórica más que literal, el relato de Platón podría haberse inspirado en eventos geológicos reales, como la devastadora erupción volcánica de Cera, la actual Santorini, alrededor del 1600 AC. Esta erupción fue lo suficientemente poderosa como para causar tsunamis y alterar drásticamente el paisaje del Mediterráneo antiguo, posiblemente quedando incrustada en la memoria cultural como una civilización perdida destruida por una catástrofe repentina. Ecos similares aparecen en las tradiciones del antiguo Egipto, donde las primeras historias hablan de Cepte, que significa el primer tiempo. Según estas tradiciones, Cepte fue una edad de oro cuando los dioses gobernaban la tierra, un tiempo abruptamente terminado por inundaciones catastróficas y convulsiones. Aunque claramente mitológicas en sus detalles, tales narraciones podrían preservar la memoria colectiva de desastres genuinos. Grandes inundaciones causadas por un aumento repentino del nivel del mar o cambios climáticos al final de la última glaciación. Estos recuerdos, transmitidos oralmente a lo largo de innumerables generaciones, se fueron cargando gradualmente de significado simbólico, convirtiendo eventos históricos en mitos que aún resuenan miles de años después. De hecho, los mitos de inundaciones globales están entre las historias más universales de la humanidad. La epopeya de Gilgamesh de Mesopotamia, relatos de culturas indígenas de Norteamérica y la narrativa bíblica del diluvio hablan de aguas devastadoras que arrasan civilizaciones enteras, dejando solo a unos pocos sobrevivientes para reiniciar la humanidad. Aunque es fácil descartar tales historias como meramente simbólicas, podrían reflejar realidades históricas genuinas. Hace unos 12,000 años,
El clima de la Tierra experimentó un cambio rápido conocido como el evento Younger-Jazz, un enfriamiento súbito e intenso, seguido de un rápido calentamiento que alteró drásticamente los paisajes globales. Los glaciares derretidos enviaron enormes cantidades de agua dulce a los océanos, elevando el nivel del mar, inundando áreas costeras y probablemente borrando comunidades a lo largo de antiguas costas. No es difícil imaginar cómo los sobrevivientes de tales eventos catastróficos pudieron haber preservado estos recuerdos a través de relatos orales, transmitiéndolos de generación en generación y transformando gradualmente la verdad histórica en mito. Además de las inundaciones, el registro geológico de la Tierra muestra evidencia de otros eventos importantes capaces de alterar profundamente la civilización humana, erupciones de supervolcanes, terremotos y tsunamis masivos. Por ejemplo, la erupción del supervolcán Toba hace unos 74.000 años provocó un enfriamiento global dramático, posiblemente afectando significativamente a la población humana temprana. Aunque el evento Toba precede a las civilizaciones conocidas, eventos similares, como erupciones en tiempos más recientes, han impactado dramáticamente a las comunidades y probablemente quedaron incrustados en la memoria cultural. Estos ejemplos demuestran cómo el mito y la tradición oral pueden preservar eventos históricos reales. Nos recuerdan que las culturas antiguas, lejos de inventar historias solo por entretenimiento, a menudo buscaban preservar recuerdos colectivos de experiencias catastróficas genuinas. Recuerdos que moldearon profundamente sus sociedades y creencias. Sin embargo, al explorar estas posibilidades intrigantes, es crucial mantener los pies en la tierra. Nuestro objetivo aquí no es promover teorías salvajes ni sugerir conspiraciones ocultas. Más bien, buscamos reconocer las complejidades genuinas de la historia humana, reconociendo que los mitos y tradiciones orales podrían contener pistas sutiles sobre eventos que aún no comprendemos completamente. La historia, después de todo, se construye a partir de innumerables hilos, evidencia arqueológica, registros escritos y sí, incluso historias transmitidas de generación en generación. Cada hilo ofrece una visión parcial de nuestro pasado, y al examinarlos cuidadosamente en conjunto, obtenemos una comprensión más rica y completa de quiénes somos y de dónde venimos. El poder perdurable de mitos como la Atlántida, Cepte o las historias de inundaciones globales no reside en su verdad literal, sino en la forma en que reflejan el esfuerzo humano por comprender cambios repentinos y profundos. Tal vez estos relatos perduran precisamente porque capturan experiencias humanas universales, pérdida, supervivencia, renovación, y nos recuerdan que nuestra civilización, al igual que las anteriores, existe dentro de un mundo natural que puede cambiar de manera dramática y repentina. En última instancia, el objetivo no es probar teorías dramáticas ni reescribir la historia con afirmaciones sensacionalistas. Más bien, se trata de plantear mejores preguntas, de maravillarse abierta y reflexivamente sobre las lagunas de nuestro conocimiento y de explorar la posibilidad de que los mitos y leyendas puedan contener pistas históricas genuinas. Tal vez, al considerar estas tradiciones junto con la investigación científica, podamos acercarnos a nuestro pasado distante con curiosidad y humildad, comprendiendo que la historia no es simplemente algo que descubrimos, sino algo que interpretamos, exploramos y nos esforzamos por entender continuamente. A medida que hemos recorrido misterios antiguos desde Göbekli Tepe y el monte Padán hasta ciudades sumergidas y estructuras megalíticas enigmáticas, una cosa queda claramente: la historia rara vez es tan simple como la imaginamos. Cada descubrimiento, cada rompecabezas que exploramos nos recuerda suavemente que nuestra comprensión del pasado es incompleta. Esto no es evidencia de conspiraciones ocultas o civilizaciones perdidas avanzadas. Más bien, es prueba de algo más sutil, pero igualmente cautivador, un capítulo perdido en la historia de la humanidad. Los científicos y arqueólogos abordan estos misterios con precaución y con razón. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y el estudio cuidadoso asegura que permanezcamos firmemente anclados en los hechos,
Pero la precaución no significa cerrar la puerta a la curiosidad. Más bien, es una mano firme que nos guía hacia mejores preguntas, perspectivas más enriquecedoras y una apreciación más profunda de cuanto todavía desconocemos. A lo largo de la historia, el conocimiento humano ha crecido explorando territorios desconocidos, no negándolos. Los misterios que hemos cubierto hoy, ya sean ruinas antiguas sumergidas, estructuras de piedra precisamente ingenierizadas o leyendas que reflejan eventos históricos, no son invitaciones a sacar conclusiones apresuradas. Más bien, son oportunidades para abrazar la curiosidad reflexiva. Las preguntas sin respuesta que plantean no debilitan nuestra comprensión de la historia, la enriquecen, recordándonos mantener la mente abierta mientras seguimos buscando respuestas. Es natural desear soluciones claras, envolver las historias con explicaciones ordenadas. Pero la realidad es que muchos misterios de nuestro pasado lejano siempre resistirán conclusiones simples. La evidencia arqueológica es frágil, incompleta y fácilmente perdida con el tiempo. Los mitos e historias, aunque valiosos, pueden mezclar historia con imaginación. Y la propia naturaleza remodela continuamente el paisaje, borrando silenciosamente pistas que alguna vez podrían haber revelado detalles clave sobre sociedades antiguas. Reconociendo esto, el mejor enfoque que podemos adoptar es uno de indagación humilde. Explorar la historia con reflexión significa aceptar la incertidumbre. Ser pacientes con el lento ritmo del descubrimiento y apreciar cada nueva perspectiva como un paso pequeño pero significativo hacia adelante. Por tentador que sea llenar los vacíos con historias convenientes o teorías sensacionalistas, la verdad a menudo yace silenciosamente bajo nuestros pies, enterrada bajo capas de tierra, arena y mar, esperando pacientemente ser descubierta. Así que, al cerrar esta exploración, recordemos que la historia no es una narrativa estática que heredamos, sino una investigación continua en la que participamos. Los misterios que hemos examinado hoy, sitios como Göbekli Tepe, el Monte Padang, ciudades sumergidas, estructuras megalíticas y mitos moldeados por eventos reales, no son prueba de nada fantástico o extravagante. Más bien, son recordatorios suaves de cuánto nos queda por descubrir. En algún lugar bajo la tierra, bajo las olas o escondida silenciosamente dentro de historias antiguas, la verdad espera nuestra curiosidad cuidadosa. Quizás la mayor recompensa de estudiar la historia no reside en la certeza de lo que sabemos, sino en la maravilla de lo que aún tenemos por encontrar. Si estos misterios también te fascinan, me encantaría conocer tus pensamientos. ¿Hubo algún sitio o descubrimiento que te haya llamado más la atención? Tal vez fue la notable precisión de las estructuras megalíticas antiguas, las ruinas sumergidas que insinúan civilizaciones costeras perdidas. O quizás la intrigante posibilidad de que los mitos y leyendas contengan verdades olvidadas. Déjame saber en los comentarios qué despertó más tu curiosidad. Y si disfrutaste explorar estos misterios extensos y fundamentados conmigo, considera suscribirte para más videos como este. Muchas gracias por acompañarme hoy. Y como siempre, mantente curioso y seguro.